En diciembre del año pasado, el senador Iván Cepeda decidió que se iba a radicar un nuevo proyecto de ley que busca la reducción de los salarios de los congresistas. Es importante recordar que los congresistas, senadores en este caso, y también representantes a la Cámara, ganan más de 48 millones de pesos mensuales, fuera de lo que les ingresa también por su unidad de trabajo legislativo, es decir, por su equipo de trabajo. Sin embargo, pues en reiteradas oportunidades, este proyecto de ley se ha radicado en el Congreso de la República y no ha tenido avance. Se hunde porque los congresistas, principalmente de oposición, los de derecha, uribistas en nuestro país, no han querido bajarse el salario. El senador Iván Cepeda, pues en su momento mencionó que esta reducción se tenía prevista debido a que en el Congreso de la República se había hundido la reforma tributaria. Adicionalmente, pues este proyecto de ley busca que efectivamente desde el 20 de julio del año 2026 los congresistas empiecen a ganar el 50% de lo que ganan ahora, es decir, alrededor de unos 24 millones de pesos o un poco más, teniendo en cuenta que incluso anualmente su salario también aumenta. Pues frente a esto, estos últimos días ha sido de fuerte debate el hecho de que los congresistas, como sea, han querido hundir este proyecto de ley. Han buscado igual artimañas, jugaditas para no debatirlo en la Comisión Primera del Senado y que adicionalmente varios congresistas han manifestado, los de derecha, uribistas y oposición, han indicado que supuestamente este nuevo proyecto de ley, que además pues se radicó por parte de la izquierda, por parte del progresismo, busca, según ellos, hacer politiquería. Sin embargo, no decían lo mismo cuando era JP Hernández el que radicaba este proyecto de ley, que también finalmente resultó hundido, pero que por supuesto pues son artimañas de la derecha, que en realidad es bastante paradójico que ahora en la actualidad JP Hernández salga a decir que supuestamente la izquierda y el progresismo está haciendo politiquería con este proyecto de ley que busca la reducción de salarios a congresistas, pero en su momento él había radicado un proyecto que buscaba lo mismo y en ese momento sí no le parecía politiquería. Así son de oportunistas y mentirosos los congresistas de nuestro país. Pues bueno, antes de irnos a lo que recientemente sucedió y además a cómo han dilatado el debate los congresistas y la oposición en nuestro país porque no quieren rebajarse el salario, la invitación como siempre es a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, el botoncito lo encuentran aquí abajo, allí se pueden ustedes suscribir. Gracias a las personas que siguen compartiendo este contenido, que dejan su like, que comentan, pero sobre todo que se suscriben, porque con esto nos ayudan a llegarle a muchas más personas. De esto que vamos a hablar acá realmente no se ha mostrado mucho a través de los medios tradicionales de comunicación, pues porque pareciera incluso que a esos medios les gustara que los congresistas en nuestro país ganaran más de 48 millones de pesos, congresistas que incluso le negaron a los colombianos una reforma laboral necesaria y justa, que en este momento hay muchos trabajadores y hay muchas labores completamente precarizadas, pero pues eso no les interesa. A ellos lo único que les importa es llegar al Congreso de la República a ganar más de 48 millones de pesos y que los vemos haciendo campaña descaradamente desde ya, porque este año 2025 es preelectoral. Y por supuesto, pues diciéndolo coloquialmente, no van a dejar esa tetica ahí que les da el Estado y por supuesto los impuestos de todos los colombianos, que es ganar sumamente bien. Pues bueno, el senador Iván Cepeda efectivamente el pasado 3 de enero pues anunció que ya varios congresistas se habían unido a esa iniciativa de la reducción de los salarios de los congresistas. Él mencionó, ya somos 21 congresistas quienes presentaremos iniciativa de reducción de nuestros salarios y contando. Pero adicionalmente también se manifestó debido a que varios congresistas de la derecha pues manifestaban como: nosotros hemos pasado en reiteradas oportunidades este proyecto y siempre se hunde. Eso es solo politiquería de la izquierda, según ellos, pero cuando ellos eran los que presentaban estos proyectos de ley para la reducción de salarios, pues no era politiquería, según ellos era completamente transparente y genuino. Frente a eso, el senador Iván Cepeda en enero también escribió lo siguiente: me llama la atención la agresiva respuesta de algunos frente a la propuesta de reducción de los salarios en el Congreso. Veo que toca intereses poderosos. Estas reacciones airadas aumentan mi convicción sobre lo atinado de la
la iniciativa. Invito a la ciudadanía a una acción sostenida para lograrlo, fue lo que mencionó allí el senador Iván Cepeda, porque principalmente los que salieron, en este caso, a oponerse a este proyecto de ley porque según ellos era politiquería y no estaban siendo transparentes con los ciudadanos, casualmente es la derecha, la oposición y los partidos tradicionales. Pero no solamente eso. Observen ustedes lo que recientemente publicó el representante Alfredo Mondragón, quien en reiteradas oportunidades, no solamente él, sino otros congresistas han indicado que la oposición y esos congresistas politiqueros amañados y que han vivido por muchos años gracias a los impuestos de los colombianos, pues quieren hundir este proyecto de ley. No lo quieren ni siquiera debatir, pero están de primeritas sí para hundir los proyectos que en este caso buscan la estabilización de los trabajadores, que buscan que se les pague recargos nocturnos, que se les pague dominicales, que se les pague festivos. Son los primeros en aparecer cuando tienen que hundir proyectos que en este caso benefician a las mujeres que tienen ciclos menstruantes completamente dolorosos y que la reforma laboral buscaba que estas mujeres tuvieran una licencia menstrual, o que los hombres que en su momento decidan ser padres, pues que tuvieran acceso a una licencia de paternidad. Eso sí no les interesa para absolutamente nada a los congresistas, pero mantener un salario de más de 40 millones de pesos, están ahí de primeras para hacer sus jugaditas. Vean lo que dijo Alfredo Mondragón. El Congreso sigue traicionando al pueblo. No solo negaron la reforma laboral, sino que ahora quieren hundir el proyecto de reducción de salario a congresistas. Vean esto. Bueno, ojo pues, porque el Congreso sigue traicionando al pueblo colombiano. No solo negaron la reforma laboral, sino que ahora también quieren hundir el proyecto de ley de reducción de salario para los congresistas. Durante 3 sesiones, los partidos opositores en la Comisión Primera del Senado han hecho de todo para impedir que se discuta este proyecto de ley. Incluso presentaron una proposición para sacarlo del orden del día. Estos son los congresistas que tienen hoy Colombia, los mismos que le niegan los derechos laborales a la población, a más de 10 millones de colombianos y colombianas que trabajan, que impiden que se les pague las horas de recargo nocturno o los pagos adicionales por trabajar dominical y festivos, y que impiden que se les dé las garantías de estabilidad laboral. Ahora se rehúsan en bajarse su propio salario de más de 40 salarios mínimos mensuales. ¿Ustedes creen que están legislando para el pueblo, para las oligarquías que les financian sus campañas? Ayúdenme a compartir este video, que los medios comerciales de comunicación son aliados de esos congresistas traidores del pueblo. Así es, lo dijo absolutamente todo el congresista Alfredo Mondragón. Y es porque esos mismos politiqueros y congresistas que decidieron hundir la reforma laboral que era necesaria, pues ahora se oponen a que les toquen sus comodidades, a que les toquen su salario de más de 40 millones de pesos. La representante Mafe Carrascal también se pronunció recientemente y dijo, pues sí, no han querido los congresistas de la Comisión Primera de Senado darle discusión a nuestro proyecto de reducción de nuestros salarios. Pero eso sí, para oponerse a que un aprendiz del SENA tenga un salario mínimo o que una madre comunitaria sea formalizada, ahí sí están listos. Ahí sí son los primeritos que salen, en este caso, a archivar una reforma importante sin ni siquiera debatirla, sin ni siquiera argumentarla. Pues bueno, recientemente la senadora María José Pizarro se refirió frente al también lamentable senador J.P. Hernández, al mismo que se hizo elegir con votos de los jóvenes que salían a las marchas, a las manifestaciones en contra del gobierno Iván Duque, y que cuando llegó ya al Senado de la República, cumplió su cometido, resultó aliado con esos mismos que él mismo a través de esas manifestaciones pues les protestaba, les cantaba incluso, como a Álvaro Uribe Vélez. Pues recientemente la senadora se pronunció porque J.P. Hernández salió allí en la Comisión Primera del Senado diciendo que supuestamente eso era politiquería, que los de izquierda y los que habían radicado este proyecto de ley estaban haciendo politiquería y que ellos no se querían bajar supuestamente su salario. La senadora escribió: no más tolerancia con el matoneo y el terror psicológico de J.P. Hernández. Mis palabras al tergiversación y promotor de mentiras. Antes de que escuchemos a la senadora María José Pizarro, yo quiero que por favor escuchemos, lo tenemos que escuchar lamentablemente, a J.P. Hernández. Vamos a escuchar solamente un fragmento de lo que dice, porque por supuesto, por respeto a ustedes, por respeto a mí, a todas las personas que nos ven, pues no podemos escuchar todo
todas las barbaridades que dice este hombre, porque es que de verdad es un oportunista, mentiroso, amarillista, es un hombre machista, es misógino, y durante muchísimo tiempo hemos visto cómo este hombre ha realizado matoneo, pero además ha sido muy machista con las mujeres del Congreso de la República, específicamente quienes pertenecen a este proyecto progresista. Escuchen por favor lo que él dice respecto a los salarios de los congresistas. Tan Ferney Pulido, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero iniciar mi intervención. Voy a pasar algunos videos y... Está sonando algo por allá. Algunos videos y... Es que está atrasada un poquitico, entonces cuando estaba hablando, senador, es eso, pero siga usted tranquilo que está perfecto. Pero voy a escucharme. Pero bueno, lancemos por favor el... La verdad es que no tiene una micro. Póngale audio. Muchos años en una posición de privilegio. Y esa es la verdad. Lo cierto es que los congresistas se niegan a avanzar en la discusión sobre la reducción de salarios. Y van a sacar todo tipo de argumentos. Lo cierto es que han inscrito ese proyecto más de 12 veces. Lo cierto es que han inscrito ustedes, que es la técnica para construir las discusiones en el Congreso de la República. Y que sepan los colombianos que aunque les nieguen todo tipo de derechos, pero aquí son capaces de disminuir un poco sus privilegios. Quiero arrancar por ese lado. La primera mentira que quiero en estos momentos desmentir. El último proyecto de reducción de salarios que transitó por el Congreso de la República era el de mi autoría. Una modificación a la ley cuarta, un proyecto que requería solo 4 debates en un tiempo de 2 años. Y yo quiero recordarle a la senadora Pizarro, que ha dicho en todos los medios de comunicación que los senadores de esta comisión no se quieren bajar el salario. Quiero recordarle, senadora Pizarro, que el senador Motoa votó sí a la reducción del salario. El senador Chacón votó sí a la reducción del salario. El senador Benedetti votó sí a la reducción del salario. El senador Amin votó sí a la reducción del salario. La senadora Paloma votó sí a la reducción del salario. La senadora Cabal votó sí a la reducción del salario. El senador De Luque votó sí a la reducción del salario. El senador Chagui votó sí a la reducción del salario. El senador Ariel votó sí a la reducción del salario. El senador Barreto votó sí a la reducción del salario. El senador Blanco votó sí a la reducción del salario. El senador... Votaron sí a la reducción de salario, pero en plenaria decidieron hundirla. Entonces, ¿de qué sirve que pase en la Comisión Primera del Senado si cuando pasa a plenaria del Senado de la República la hunden? García votó sí a la reducción del salario. Y así todos los integrantes de la Comisión Primera en su momento, excepto Roy Barreras, que no votó. Primera mentira. No le diga a los medios que los congresistas de esa comisión no se quieren bajar el salario, porque no es cierto. La única que no se ha querido bajar el salario durante años ha sido usted, y yo voy a demostrarlo hoy con pruebas. Este listado que tengo lo pueden corroborar los colombianos con la Secretaría del Senado, si así lo quieren, mediante un derecho de petición, a ver si es verdad o no que estos senadores que acabo de mencionar votaron sí. Hoy la senadora Pizarro quiere venderle al país este proyecto como una novedad, pero no es más que una campaña politiquera y engañosa. Primero, no es una novedad porque ya son 25 los proyectos que se han presentado y que este Congreso ha votado positivo. Lastimosamente, algunos actos legislativos, 20 en total, se han hundido por tiempo. Los otros 5 proyectos de ley se han caído, como el mío, en uno de los debates de otra Cámara. Al mío le quedó faltando un solo debate para que fuera ley de la República. Pero digo populista, engañosa, interesada la propuesta porque, empezando por el líder supremo del pacto histórico, que son los autores de esta propuesta, este señor Gustavo Petro completó 20 años en el Congreso. 3 en la Cámara de Representantes, 2 en el Senado de la República. Nunca le interesó a Gustavo Petro bajarse el salario, solo hasta la campaña. Y para eso quiero que miren este segundo video. Nosotros sí creemos que por razones de justicia el salario del congresista resolverlo por su distancia con los sectores preocupados y de salario, que son las realidades colombianas. No porque queramos distribuir la riqueza de los que ya tienen entre los pobres. Esa es una ambición reformada que estamos comprometiendo como, sino porque queremos darle a la población de menos capacidad económica de toda Colombia los instrumentos productivos que le permitan, como dice la Biblia, darles el paso del cielo. Así como lo hace el líder supremo, así. En ningún momento proyectó
o de pronto habló de que el presidente Gustavo Petro, cuando era senador o representante a la Cámara, no quería bajarse el salario. Fue un video de campaña. Vamos a dejar hasta ahí los superargumentos de JP Hernández al decir que supuestamente el Partido del Pacto Histórico, la izquierda, el presidente Gustavo Petro y principalmente la senadora María José Pizarro no se querían bajar el salario. Observen ustedes la respuesta de la senadora. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que lo que estamos es ante un tergiversador profesional. Lo que hace el senador siempre es utilizar las palabras, tergiversarlas, editar rostros, editar caras, editar palabras y coger las palabras de uno a su acomodo. Esa es la realidad. Así que quien miente, senador, es usted. Pero como usted es el dueño de la verdad, parece ser, usted es un juez y se cree con el derecho de juzgar a todo el mundo si no actúa como a usted le conviene o como usted quiere. Y que parece ir por la vida con el terror psicológico por delante. Pues decirle varias cosas. Lo mismo que dice el presidente Gustavo Petro en ese video que usted proyectó, ha sido mi posición desde el principio. Uno debe, por supuesto, que los congresistas, y así ha sido mi actuar desde el primer momento, los congresistas no solamente tienen un salario muy superior, sino que quienes menos ganan tienen un salario muy inferior. Y ese fue el primer argumento que presenté en mi ponencia. Lástima que usted no escuche. Precisamente en esa reunión le dije, aquí se tendría por un lado que regular el cabildeo, y que subir el salario mínimo de los colombianos para ir también equilibrando la cancha. Y por eso no solamente firmé su proyecto de ley, senador, sino que además lo voté positivo. Y siendo la vicepresidenta del Senado de la República, lideré las discusiones en el Senado de la República para que esto pudiera ser, para que su proyecto, el suyo, no en un acto de mezquindad como los suyos, los que le caracterizan a usted, sino en un acto de coherencia y de conciencia, pudiera seguir su trámite hacia la Cámara de Representantes. Y lo defiendo hasta hoy. Por eso este gobierno subió como nunca antes, por lo menos en muchos años, el salario mínimo de los colombianos. 16% el primer año, 10% el segundo, 9,52% el tercer año. Y además de eso, en la reforma tributaria de este gobierno se gravaron los altos salarios. Y por eso cada uno de nosotros está pagando impuestos más altos por la reforma tributaria de este gobierno. El problema, senador, es que si no es su proyecto y si no es su rédito político, entonces no sirve, no conviene. Sí. Esa es la realidad, senador. Y usted puede mostrar ahí y llenarse de figuritas. Vaya usted a esa misma entrevista de Blue, al final, no a la tergiversación de mis palabras, ni al titular de Blue. Porque él mostró una entrevista, bueno, ni siquiera mostró la entrevista, no mostró, fue allí el titular de Blue Radio en donde decía la senadora María José Pizarro para qué gastaba su salario. El titular, tendencioso como todos los de Blue Radio, mencionaba que la senadora en este caso empleaba su salario para transportes, refrigerios y otras cosas que ella menciona allí, pero pues por supuesto es un titular completamente amarillista que además mostró JP Hernández allí en esta comisión primera del Senado de la República. Vaya a mi entrevista y al final de la entrevista dice: estoy de acuerdo con la rebaja de los salarios de los congresistas y así lo he votado cada vez que he tenido la oportunidad. Lo cierto es que su proyecto yo lo voté positivo y lo firmé a pesar de sus mentiras y de su matoneo. Y no solamente a mí, a todos los congresistas del Senado de la República. Y durante 24 veces este Congreso de la República ha hundido este proyecto de ley 24 veces. Y a eso me refería. Dije congresistas. A buen entendedor, pocas palabras, pero como lo suyo es tergiversar, como lo suyo es el matoneo, como lo suyo es coger las palabras que uno dice a su acomodo y editar videos para las redes sociales, porque ese es su actuar cotidiano en el Congreso de la República, porque usted lo que quiere con nosotras es que seamos calladitas y sumisas. Y no, señor, yo no vine aquí a callarme ni a someterme a nadie, y menos a usted. Y que le quede bien claro, senador, yo de usted, y lo digo aquí públicamente como lo hice en la queja que puse en la comisión de acusaciones que usted preside, y por lo tanto nunca va a prosperar, le exijo que no se vuelva a dirigir a mí, ni acercarse a mí, a no ser de que sea
en el debate parlamentario, que es el único espacio de interlocución que puede y debe haber entre usted y yo. Pero lo cierto, de acusaciones, perdón, de ética, tiene usted razón, de ética, usted preside la comisión de ética y es el congresista con más quejas. Pero lo cierto, senador, es que mi actuar ha sido transparente. Yo defiendo mis principios con coherencia. Todos mis colegas lo saben. Quienes llevan aquí conmigo muchos más años que usted y saben que soy una mujer de principios. Y se lo pueden decir a usted. Puede mostrar eso. ¿Por qué no les muestra también el final de la entrevista, donde está muy clara mi posición? Y lo que rige, senador, por encima de los titulares, es mi actuar en el Congreso de la República y mis votaciones en el Congreso de la República. Yo he votado que sí. Por favor, vaya y busque usted mismo la verdad. Vaya usted y mire. Pero su proyecto, senador, yo lo voté positivo. Y si no hubiera sido porque yo estaba presidiendo la plenaria en el Senado de la República, ese proyecto no habría pasado y usted mismo lo admitió. Muchas gracias, señor presidente. Tremendo, tremendo, tremendo que en efecto la senadora María José Pizarro una vez más le cantó la tabla a JP Hernández, un senador oportunista, mentiroso, amarillista. Lo que ella dice es completamente cierto. Este hombre llegó al Senado de la República, pues al parecer, para seguir siendo youtuber, manipular testimonios, manipular conversaciones, subir videos alterados. Lo vimos incluso con que supuestamente él había asistido a la posesión de la toma presidencial del señor Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y resultó que todo era un montaje. Pues bueno, los leo a ustedes a través de los comentarios. Primero, ¿qué piensan ustedes con respecto a este nuevo proyecto de ley que busca rebajar los salarios de los congresistas? Que para julio del año 2026 ganen al menos el 50% de lo que están ganando ahora, es decir, alrededor de 24 millones, teniendo en cuenta pues que cada año sube el salario de los congresistas, posiblemente sea un poco más, pero adicionalmente los leo respecto a qué piensan ustedes con esta maravillosa intervención de la senadora María José Pizarro, que nuevamente dejó allí sin palabras, sin argumentos, al machista, misógino, al señor que no hace más sino matoneo y bullying en el Congreso de la República, a JP Hernández. Los leo a todos, no olviden por favor compartir, suscribirse, darle like a este video, seguirnos a través de las redes sociales. En todas aparecemos como Al Punto Colombia, así que síganos también por allá. A todos muchas gracias, como siempre nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.